Solía verse por las calles del barrio del Ángel una muchacha de unos 11 a 12 años, quien ya por su hábito andariego, ya por otras circunstancias de que hablaremos enseguida, llamaba la atención general. Ella misma es un poco el alma de Cuba. El personaje ha trascendido las páginas de la novela, como el Quijote en la llanura manchega desanda la plaza de la Catedral Habanera. Seduciendo con el contoneo sensual de sus caderas, la mirada provocativa, la boca que se abre a la risa pronta y fresca de las mulatas, aún pasa por la vieja iglesia del Ángel nuestra Cecilia Valdés. ¡Cecilia Valdés! En un lugar de la Mancha de Montelongo, años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte dirá adiós. No podía soñar su autor, Cirilo Villaverde, cuando al estilo de los folletines publicó, allá por el año 1832, en la revista La Siempre Viva, el cuento Cecilia Valdés, que estaba dotando a la cultura cubana del más emblemático de sus personajes, el más popular de su literatura. Cirilo Villaverde es un eminente periodista y narrador, cuya obra abarca diversas facetas. Dio a conocer sus primeras producciones en 1837, entre las que se destaca Las Peñas Blancas, El Perjurio y Excursión a Vuelta Abajo. En 1839 da a conocer en el periódico La Siempre Viva la primera parte de su Cecilia Valdés, a la que sucederán La Peineta Calada, La Joven de la Flecha de Oro y El Diario del Ranchador. La mulata, el invento más genial de los españoles en la isla, irrumpe con desparpajo y sensualidad en la obra de Villaverde para convertirla, según una de las voces más autorizadas, como la de don Benito Pérez Galdós, en la novela cubana por excelencia. Vale la pena detenerse en el ambiente político y social en que se desarrolla la trama de la novela. Es Cuba en los albores del siglo XIX. Éramos una colonia subordinada a la corona española, sustentada sobre la base de la esclavitud. Estamos hablando del periodo que abarca desde 1812 a 1831, aunque algunos acontecimientos ocurren en épocas posteriores a la narrada, como la conspiración de la Escalera, el accionar revolucionario de Narciso López. Cronológicamente fue escrita en 2 etapas, separadas por un espacio de tiempo de 40 años. La escritura inicial, que abarca la primera parte, fue terminada en 1832. Sobrevendría entonces la interrupción, motivada por los trajines revolucionarios de Villaverde. En 1858, tras su estancia en La Habana, motivado por las inquietudes antiesclavistas de los círculos literarios y artísticos en la isla, decide retomarla. Regresa a Estados Unidos para emprender la tarea que culmina en 1879. Un año después, entra en las prensas de una imprenta neoyorquina para ver la luz definitivamente en 1882. El problema de la esclavitud no es uno de los temas fundamentales en la primera versión de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés, aparecida en 1839. Pero sí es un elemento a tomar en cuenta, para no decir uno de los temas centrales de la Cecilia Valdés, que se publica en Nueva York en 1882. Y hay que ver que tiene 2 influencias. Primero, la aparición de las novelas Zap, de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, y La cabaña del tío Tom. Son elementos que influyen notoriamente en la literatura y en la escritura de Cirilo Villaverde cuando aborda este tema. Pero hay algo más, y es que en 1858 Cirilo Villaverde está de regreso a Cuba proveniente de los Estados Unidos y allí tiene conexión con los grupos abolicionistas de la isla. O sea, había ya grupos dentro de los sectores artísticos y literarios que estaban en contra de la esclavitud y a favor de la abolición de la esclavitud. Hay que tomar en consideración que el siglo XIX cubano está permeado precisamente por eso, por el abolicionismo, que arranca en 1812 con la conspiración de Aponte y que va a tener su detonante mayor en la de Majagua, el ingenio de la de Majagua, el 10 de octubre de 1868, cuando con un discurso conmovedor, Carlos Manuel de Céspedes da la libertad a sus esclavos y los incita a luchar por la independencia de Cuba. El golpe seco del látigo corta el aire.
y desgarra la espalda desnuda del negro boca abajo en el cepo. La mirada asombrada de un niño que no comprende recoge para siempre el instante. Muchos años después, el hijo de Villaverde, el médico del ingenio Santiago, describirá en las páginas de su Cecilia Valdés todo el horror de la esclavitud. El barracón, el cañaveral, los negros esclavos, las dotaciones de esclavos que están presentes en Cuba en ese siglo XIX van a marcar y van a estar presentes en las páginas de la novela. Y ahí están presentes también los castigos, el cepo, el boca abajo que sufren los negros. La enfermera María de Regla arrastra en su destierro al ingenio La Tinaja, propiedad de los Gamboas, el viacrucis de esta masa: barracones, cañaverales, castigos, el grito del mayoral, el canto de los negros en la noche bajo el olor a melaza. Y también un elemento importante: los negros tenían conciencia de que solamente había dos vías para escapar a esos horrores: la muerte o la fuga. Y son cosas que abordan, son cosas que aceptan en un momento determinado. Está el caso del negro que se suicida tragándose la lengua en el cepo, y los que tratan de escapar de la hacienda, del dominio del ingenio de don Cándido de Gamboa. Al adentrarnos en la novela surge la interrogante de cómo definirla. Parece que Villaverde ha tomado de todos los géneros: el relato de amor, el melodrama, la tragedia. Un acercamiento a su argumento bastará para confirmarlo. La mulata Cecilia Valdés, símbolo del mestizaje, una de las características representativas del siglo decimonónico en la isla, busca su ascenso dentro de la sociedad, confiada en la belleza y sensualidad. El amor con el joven estudiante de Derecho, Leonardo Gamboa, hijo de una de las familias más acaudaladas de la rancia aristocracia habanera, al parecer le abrirá las puertas a los salones. Pero los planes pronto se vendrán abajo. La intriga revela que Cecilia y Leonardo son medio hermanos, hijos de don Cándido Gamboa, lo que, sumado a los prejuicios de la época y las pasiones exacerbadas por los celos, terminan con el asesinato del joven. Una pasión bien condimentada por el amor, el adulterio, la sexualidad, el incesto y el crimen logran mantener en vilo al lector. Todo ello unido a una excelente y fiel pintura de La Habana de la primera mitad de los 800 hacen que sea complicado encasillar a la obra dentro de alguno de los géneros antes mencionados. Lejos de inventar o de fingir caracteres o escenas fantasiosas o inverosímiles, he llevado el realismo, según entiendo, hasta el punto de presentar los principales personajes de la novela con todos sus pelos y señales. El propio Villaverde la llamó acertadamente novela de costumbres cubanas, a lo que se ha unido el criterio de la crítica, que la define como costumbrista, criterio sustentado en la extraordinaria pintura de una época, sus construcciones, edificios públicos, casas de familia, iglesias, hospitales, plazas y calles por las que pasean quitrines, volantas. A lo que une las descripciones de las tradicionales ferias de San Rafael, Jesús María, La Merced. Los bailes en los distinguidos salones alternan con los más sensuales y bulliciosos de los negros. La moda en su amplia gama de vestuarios, trajes, peinados, sin olvidar el habla de los personajes, la culta y la popular, que no solamente distinguían la clase social a la que pertenecían, sino sus prejuicios y aspiraciones. Cirilo Villaverde es un escritor eminentemente nacionalista, y de ahí está su recreación de las tradiciones y costumbres del pueblo cubano, específicamente en esos albores del siglo XIX, o sea, en los 1800, y está presente no solamente en la descripción de las casas, la descripción del vestuario, la descripción de las calesas, la descripción del panorama, sino también en algo tan común como son las comidas. Y vemos que en el tomo 2 de Cecilia Valdés se recrea un almuerzo en casa de don Cándido Gamboa, donde están presentes las viandas, donde están presentes cómo se cocinaban las carnes y cómo cerraba todo el almuerzo criollo con el café y el tabaco. Reconozco que había sido mejor para mi obra que yo hubiese escrito un idilio, un romance pastoril,
Pero esto, aunque más entretenido y moral, no hubiera sido el retrato de ningún personaje viviente, ni la descripción de las costumbres y pasiones de un pueblo de carne y hueso, sometido a especiales leyes políticas y civiles. El incesto, el adulterio, son temas fundamentales de la obra. Indiscutiblemente, el amor de Cecilia por Leonardo y el amor que tiene José Dolores Pimienta por Cecilia y que conlleva a la muerte de Leonardo, muerte por los celos, que también están presentes, son elementos a tomar en cuenta a la hora de estudiar la obra. Pero hay algo que nos llama poderosamente la atención, y es la culpa. La culpa del personaje de Cándido Gamboa, padre de Cecilia y de Leonardo. Y es la consecuencia de esta falta, de este adulterio que comete dentro del seno de la familia Cándido Gamboa, lo que va a originar todo lo que va a pasar después, toda la tragedia de la que estamos viendo dentro de la obra. Ese ocultamiento va a generar que Leonardo y Cecilia se conozcan, porque además Cecilia no vive muy lejos de la casa de los Gamboa, porque el padre, Cándido Gamboa, quiere mantener cierto control sobre su familia, sobre su otra familia. Cándido no va a revelarle a Leonardo, ni le va a revelar a Cecilia que ambos son hermanos, no lo puede hacer por las condiciones sociales en que vive. Y este hombre que arrastra esta falta, que puede en un momento determinado revelar la identidad, no la revela, sucede lo que desde las primeras páginas estamos esperando, o sea, el amor entre los dos hermanos. La falta, la culpa que arrastra Cándido Gamboa desde el principio es la que va a generar esta tragedia posterior. Y aquí sí vemos elementos propios de la tragedia griega. El hombre que comete una falta y que por esta falta va a ser castigado aun cuando trate por todos los medios de eliminar esa falta, de paliar las consecuencias de esa falta. Ya en 1900, albores del siglo, la zarzuela Cecilia Valdés del maestro Gonzalo Roy ha recorrido el mundo. Y esta relación de la inmortal Cecilia Valdés del maestro Gonzalo Roy con nosotros, con los tuneros, está dado en la persona de Blanquita Becerra, quien vivió aquí en Las Tunas, y fuera quien estrenara el personaje de Dolores Santa Cruz con su inmortal Po, Po, Po en la zarzuela de Gonzalo Roy, Cecilia. Villaverde ha legado a la cultura cubana no solo un personaje inmortal. Su obra es documento importante en la historia del siglo decimonónico que logra reflejar con autenticidad la sociedad esclavista de su época. Adentrarnos en sus páginas es comprender la fisonomía social de la isla. En cierta forma, ponernos frente a frente al alma dolorosa de la Cuba de los 800.